Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la etapa anterior, en la etapa 10, comenzamos con un problema donde teníamos el dibujo de la función x igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? La parábola típica. Y el problema era que teníamos que calcular el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 5. Como esa figura que queda determinada bajo la curva no es una figura conocida como un cuadrado, un rectángulo, donde ya hay una fórmula establecida de cálculo de área, nos ayudamos con un proceso, ¿no es cierto?, de aproximación por exceso, en la cual dividimos ese espacio en rectángulos que tenían la misma base. Primero lo hicimos con 5 rectángulos y obtuvimos un resultado. Posteriormente lo hicimos con 10 rectángulos y nos dio otro resultado. ¿Qué pasa? A medida que agregamos más rectángulos, el ancho, ¿no es cierto?, de ese rectángulo, la base, se hace cada vez más pequeña, dejando por fuera un exceso cada vez más chiquito, ¿no es cierto? Es decir, la conclusión es: a mayor cantidad de rectángulos, menor va a ser el error que voy a obtener cuando calcule el área. Pero ¿qué pasa? Si yo no quiero un resultado aproximado, sino que quiero el resultado exacto, simplemente lo que hay que hacer es hacer tender esa base a 0, es decir, casi que no exista, prácticamente es en el límite, y donde se generarían infinitos rectángulos. Pero ¿qué pasa? No lo podemos calcular a mano, ¿sí? Se puede hacer a través de un proceso que se llama integral definida, que sirve justamente para calcular áreas de figuras desconocidas. Entonces, para poder calcular las integrales, tenemos que saber que una integral es el proceso inverso de la derivación. ¿Vieron como todas las operaciones en matemática? Tenemos la suma y la resta, que son opuestas, la división y la multiplicación, la potencia, la raíz, y acá es lo mismo. La derivada y la integral son inversas. Por lo tanto, para encontrar una derivada, para encontrar una integral, tengo que pensar en la tablita de derivadas, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver en un momentito. Bueno, y como es entonces un proceso de antiderivación, simplemente tenemos que tener bien fresco en nuestra mente la tablita de derivada. Por ejemplo, vamos primero a resolver algunas integrales. Si yo tengo que la función es igual a 7, su integral es 7x. ¿Por qué? Porque si yo hago la derivación de esta función, recuerden que cuando tengo constante por x, la derivada es el número solito. Entonces, la derivada de 7x me da 7. ¿Sí? Entonces, la integral de 7 es 7x. ¿Y qué pasa con las potencias? ¿Se acuerdan que si nosotros teníamos esta función, para derivar, ¿qué hacíamos? Bajábamos el exponente multiplicando y le restábamos 1. Bueno, como acá estamos haciendo el proceso inverso, hacemos todo lo contrario. Al exponente, en vez de sumarle 1, se lo vamos a restar. Y en vez de restarle 1, se lo vamos a sumar. Y en vez de bajarlo multiplicando, lo vamos a colocar dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve una integral de potencia? Le sumo 1 al exponente y ese mismo exponente nuevo que me queda lo coloco debajo dividiendo. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a, si le sumo 1, me da 3, entonces me queda x al cubo sobre 3. Este paso ustedes, si quieren, se lo pueden saltear. Yo lo escribí para que se entienda de dónde sale. Entonces, fíjense, si nosotros queremos comprobar, es decir, si yo derivo esto, me tiene que dar lo original, ¿no es cierto?
Vamos a hacer la verificación como para que ustedes lo puedan notar. No me anda la lapicera ahora, pero no importa. ¿Qué hacemos? Bajo, ¿no es cierto?, este 3 acá multiplicando y le resto 1, o sea que me quedaría 2. ¿Y qué pasa? Como este 3 está multiplicando y este está dividiendo, se me simplifica y me queda como resultado x al cuadrado. Es decir que, fíjense, llegamos a lo mismo. Habíamos resuelto correctamente la integral. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cómo resuelvo la integral? Simplemente le sumo 1 y lo divido por ese mismo exponente. ¿Sí? En este caso quedaba x a la 3 sobre 3. Entonces, para calcular el área del problema de la etapa anterior, se plantea la siguiente integral. La integral se caracteriza por tener este símbolo, que es una S alargada, ya que indica la suma de las infinitas áreas de los rectángulos, y tenemos que poner los extremos, es decir, desde qué valor de x quiero empezar a calcular el área y hasta qué valor de x llega, ¿sí? Dentro se escribe la ley de la función, que en este caso era la función x al cuadrado, y se pone al lado diferencial de x, que significa que estamos haciendo referencia a la variable x. Entonces, resuelvo esta integral. ¿Cómo hacíamos? Le sumo 1 al exponente y lo divido por ese mismo número, por lo tanto me queda x al cubo sobre 3. Pero este resultado lo tengo que calcular para el intervalo de 0 a 5. Por eso es que al lado del resultado siempre se le pone esta barra indicando cuál va a ser el intervalo correspondiente. Ahora, para resolver esto, hay que aplicar la regla de Barrow, que nos dice que tenemos que reemplazar a las x del resultado, en principio por el extremo mayor, que es lo que hacemos acá, reemplazo a la x por 5, todo lo otro lo copio igual, menos, y en la misma expresión reemplazo a la x ahora por el extremo inferior, que es el 0. Esto es la regla de Barrow. Reemplazo primero por el número más grande, menos y luego por el más chiquito. Simplemente ahora resuelvo. 5 al cubo dividido 3 menos, bueno, esto me da 0, ¿no es cierto? Y el resultado es 41,6 unidad de área. Esta es el resultado exacta del área bajo la curva de la función x al cuadrado en el intervalo de 0 a 5.